Saludos a todos los colegas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las nuevas drogas hipolipemiantes. El futuro ya está aquí. Y específicamente me quiero referir a dos moléculas, bien, el ácido bempedoico y el inclisiran. Comencemos con el primero, con el ácido bempedoico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta droga? ¿Cómo actúa el ácido bempedoico? Bueno, ustedes conocen que las estatinas bloquean la síntesis hepática de colesterol al bloquear la HMG-CoA reductasa, enzima que es crucial, insisto, en la síntesis de colesterol intrahepático. Bueno, el ácido bempedoico tiene la capacidad de inhibir, de bloquear una enzima un paso previo a la HMG-CoA reductasa. ¿Bien? Por lo tanto, de alguna manera actúa en forma similar a las estatinas, pero insisto, bloquea una enzima que está un paso previo a la enzima que es el objetivo o la diana de las estatinas. Una cosita más, el ácido bempedoico es una prodroga que debe activarse a través de un paso enzimático previo, y esa enzima que permite esta activación se encuentra en el hepatocito, pero no, por ejemplo, en las células musculares. Después vamos a ver quizás la relevancia que tiene esto. ¿Cuál es la eficacia lipídica del ácido bempedoico? ¿Cuán efectivo es para bajar el colesterol? Bueno, nosotros hicimos un metaanálisis que de alguna manera analizó toda la evidencia disponible hasta el momento, fundamentalmente de la serie CLEAR, y en promedio la utilización de ácido bempedoico reduce aproximadamente 20% el nivel del EDM. Y al igual que las estatinas, tiene una capacidad antiinflamatoria, porque en promedio puede reducir también un 23% el nivel de PCR. Parecería que los estudios como el Harmony o el Wisdom, en donde la población predominantemente estaba medicado con estatinas y muchos de ellos con estatinas de alta intensidad, la reducción del colesterol fue menor a ese promedio que yo les comenté, alrededor del 16-17%. Y mientras analizamos los estudios, por ejemplo, Tranquility o el Serenity, en donde la población predominantemente estaba sin estatinas, bueno, ahí la reducción parecería ser un poco mayor, inclusive está el casi 24-25% de reducción del EDM. Con respecto a la seguridad del ácido bempedoico, bueno, en nuestro metaanálisis también demostramos que a diferencia de las estatinas, no parece haber una asociación con miopatía. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía al principio, que el bempedoico es una prodroga que debe activarse con una enzima que se encuentra en el hepatocito, pero no en la célula muscular. Así que aparentemente no se asocia con problemas musculares. Lo que sí se encontró es una asociación entre el uso de bempedoico y una elevación de la creatinina, aunque en términos clínicos no sería relevante, y un aumento del ácido úrico, que sí podría tener episodios más frecuentes de gota. Fíjense que en el metaanálisis 3 veces más chance, más riesgo de tener un episodio de gota. Esto tiene que ver porque el ácido bempedoico se excreta por los mismos mecanismos renales que los hacen estas moléculas, entonces compiten con la creatinina y compiten con el ácido úrico a nivel renal, y por lo tanto sus niveles se ven aumentados. El otro punto es, bueno, ¿qué sucede con los nuevos casos de diabetes? Ustedes saben que las estatinas están asociados con nuevos casos de diabetes, pero otros fármacos como el ezetimibe o los inhibidores de PCSK9 tienen un efecto neutro. La pregunta, bueno, ¿qué pasa con el ácido bempedoico? Nosotros analizamos en otro metaanálisis la información disponible sobre este punto final adverso de los nuevos casos de diabetes, y la verdad que sorpresivamente, no solamente que no se asoció con un mayor riesgo de nuevos casos de diabetes, sino que el uso de bempedoico se asoció con menos riesgo. Bien, se tendría un efecto protector. Por supuesto, todavía los mecanismos intrínsecos que justificarían este comportamiento no están del todo aclarados. ¿Qué hay con respecto a los eventos cardiovasculares y el uso del ácido bempedoico, que al fin y al cabo es lo que más nos importa? Bueno, la verdad es que todavía, por supuesto, no tenemos grandes ensayos que hayan testeado esta hipótesis. Tenemos, por ejemplo, estudios de randomización mendeliana, en donde diferentes, digamos, condiciones genéticas que se asocian con cierto o con cierta característica clínica, por ejemplo, el uso de bempedoico, es decir, si buscamos la característica genética que
los pacientes tengan menos actividad en la enzima que habitualmente bloquea el ácido bempedoico, podemos estimar cuál sería el efecto cardiovascular de esa droga. Lo mismo sucede con diferentes estudios de randomización mendeliana que han evaluado diferentes enzimas o diferentes targets farmacológicos. Por ejemplo, fíjense, la HMA-CoA reductasa, el Niemann-Pick, la propia PCSK9, todos tuvieron un efecto beneficioso porque obviamente se asociaban con menos LDL. Bueno, los pacientes que genéticamente tienen menor actividad de la enzima, que es el objetivo terapéutico del ácido bempedoico, tienen menos colesterol y tienen menos riesgo cardiovascular a lo largo de la vida. Insisto, estos son estudios de randomización mendeliana y no son estudios directos para ver los eventos cardiovasculares. El futuro es el CLEAR Outcomes, bien, que va a incluir 14.000 pacientes. Justamente va a randomizar a esos pacientes al uso bempedoico versus placebo y va a evidenciar si hay un efecto sobre los eventos cardiovasculares mayores. Tenemos que esperar un par de años para tener los resultados de este estudio. ¿Qué hay con respecto al inclisiran? Bueno, el inclisiran actúa de una forma totalmente distinta a lo que venimos viendo ahora. Es un antisentido, ¿bien? Es una molécula que es una hebra de ARN, que lo que hace es, una vez dentro de la célula, bloquear el ARN mensajero que transmite la información para sintetizar la PCSK9. Es decir, a diferencia de los anticuerpos monoclonales que tenemos en la actualidad, que bloquean la PCSK9 a nivel extracelular, esta tecnología farmacológica lo que hace es bloquear el ARN mensajero adentro de la célula y por lo tanto bloquea de lleno la síntesis de PCSK9. Como ustedes saben, en ausencia de PCSK9, el receptor de LDL junto al LDL, una vez que se produce la endocitosis, se separa el LDL del receptor, se destruye el LDL y el receptor vuelve a la membrana, se recicla muchas veces y por lo tanto la eficacia lipídica aumenta considerablemente. ¿Cuál es la eficacia? Bueno, es bastante similar a lo que vimos con los monoclonales. Dos estudios recientemente publicados en fase 3, el Orion 10 y el Orion 11, que testearon la hipótesis de que dar inclisiran se utilizó una dosis de inicio, una dosis al día 90 y luego cada 6 meses. Lo interesante de esta aplicación, que insisto son aplicaciones subcutáneas como los monoclonales, es que se pueden dar cada 6 meses. En este caso se les dio a sujetos con enfermedad cardiovascular establecida y que tenían un LDL más de 70 a pesar de la dosis máxima tolerada de estatinas. Y tanto en el Orion 10 como en el Orion 11, en uno se utilizó o se reclutó población americana y en el otro población de Europa y de Sudáfrica. Fíjense que aproximadamente el 50, 50 y pico % de reducción en LDL se consiguió con el uso de este fármaco. ¿Qué hay con respecto a la seguridad? Bueno, en principio, con la información disponible al momento, solo habría efectos relacionados con el sitio de punción. Y evidentemente lo que nos falta y lo que no tenemos información aún es el efecto de reducir el colesterol con esta droga sobre los eventos cardiovasculares. Eso todavía no lo conocemos y el futuro es este estudio, que es el Orion 4, ¿bien? Que justamente es un megatrial de lo que estamos acostumbrados los cardiólogos, tratará de evidenciar en más de 15.000 pacientes si el uso del inclisiran, digamos, en comparación al placebo, junto a la terapia habitual hipolipemiante en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, reduce o no reduce los eventos cardiovasculares. Nuevamente tendremos que tener paciencia porque no se esperan por lo menos un par de años hasta tener los resultados de este estudio. Así que como reflexiones finales, ¿qué hay con respecto al ácido bempedoico? Bueno, una vez que tengamos y asumiendo que el CLEAR Outcomes, el estudio de eventos, sea positivo, ¿cambiará las metas del colesterol? La verdad es que no, porque este estudio incluyó pacientes con más de 100 miligramos por decilitro y como les dije, baja un 20-25% el LDL en el mejor escenario, lo más probable es que el LDL alcanzado siga estando dentro de las metas actuales. ¿Cambiarán las guías de práctica clínica? Probablemente, e insisto, asumiendo que el CLEAR Outcomes da resultados positivos. Bueno, pacientes con máxima dosis de estatina, incluyendo los intolerantes totales que no alcancen la meta,
ahí tendremos que ver cuál va a ser la estrategia, si primero ezetimibe, después inhibidor de PCSK9 y como tercera línea el ácido bempedoico, o puede estar el ácido bempedoico con el ezetimibe antes de los inhibidores, o el ezetimibe y luego el ácido bempedoico, en fin. Probablemente con información relevante positiva para la reducción de eventos cardiovasculares, las guías puedan cambiar. ¿Y qué impacto clínico tendrán los cambios bioquímicos sobre el ácido úrico y la creatinina? Bueno, probablemente poco, pero por supuesto hay que confirmarlo. Y con respecto al inclisiran, bueno, ¿cambiará las metas de colesterol LDL? No, no creo, digamos, probablemente refuerce la información que ya conocemos de los estudios Fourier y Odyssey con respecto a los anticuerpos monoclonales, y si cambiarán las guías de práctica clínica, e insisto, asumiendo que el estudio Orion 4 sea positivo, como todos esperamos, bueno, probablemente porque en ese caso, otra vez, para pacientes que estén con la máxima dosis de estatinas y ezetimibe que no alcancen la meta de LDL, fundamentalmente en los pacientes de alto riesgo, ahí vamos a tener dos opciones que podrán ser el uso de los inhibidores de PCSK9 convencionales, los monoclonales que ya conocemos, y el nuevo inclisiran. Muchas gracias.